Lo más peligroso de una relación tóxica no es la violencia evidente, es la amabilidad disfrazada. Es ese tono suave, esa supuesta preocupación constante, que con el tiempo comienza a asfixiarte. Es esa frase dicha con una sonrisa que suena a protección, pero es control, que parece cariño, pero es jaula, porque él no te gritaba, no te empujaba, no te prohibía nada directamente, solo te preguntaba, ¿estás segura de que quieres ponerte eso? ¿No crees que esos amigos no te hacen bien? Me preocupo por ti. Solo quiero lo mejor. Y tú confundiste eso con amor, porque creciste en un mundo donde el amor venía con renuncias, donde te enseñaron que si alguien te cuida, puede decidir por ti, que si te ama, tiene derecho a revisar, a opinar, a moldear. Te entrenaron para aceptar el control como si fuera un gesto de ternura, como si anularse fuera una prueba de lealtad. Pero hoy estás aquí, despertando, empezando a ver lo que durante años te negaste a nombrar. Que eso que parecía protección era posesión. Que eso que parecía interés era vigilancia. Que eso que tú llamabas amor era control. Y no fue de un día para otro. Él no llegó imponiendo límites. Llegó diciendo que te admiraba, que eras libre, que no necesitaba cambiar nada de ti. Pero luego, lentamente, empezó a sugerir. Primero fueron tus horarios, después tus amistades, después tus decisiones, y cuando reaccionabas te decía, no te pongas a la defensiva, solo me preocupo. ¿Te suena? Porque el controlador emocional no usa cadenas, usa preocupación como disfraz. Se presenta como el protector, el sabio, el que sabe más, te infantiliza sin que lo notes. Y tú, con el deseo profundo de ser amada, empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a confiar más en su juicio que en el tuyo. Si lo dice es por algo, él me quiere, solo está cuidándome. Tal vez yo soy muy sensible, y así empieza la autoanulación. Silenciosa, invisible, profunda. Thomas Erickson advirtió, los manipuladores emocionales más peligrosos no son los que alzan la voz, son los que se esconden detrás del rol de salvador. Porque mientras tú bajas la guardia, ellos construyen su dominio. Mientras tú agradeces que estén ahí para ti, ellos van diseñando la jaula exacta que se adaptará a tu cuerpo emocional. Y lo peor, lo hacen con una sonrisa. Él no te decía no salgas, te decía no quiero que estés en lugares donde no te cuidan como yo lo hago. Él no te decía no trabajes, te decía no quiero que te estreses, yo me encargo. Él no te decía no hables con esa amiga, te decía solo observo que cambias cuando estás con ella, y eso me preocupa. El lenguaje del control sutil es seductor, porque no parece amenaza, parece amor, pero no lo es. Amor es apoyo, no vigilancia. Amor es impulso, no reducción. Amor es libertad, no administración de tu identidad. Y cuando empiezas a cuestionarlo, él activa la siguiente capa de manipulación, la culpa. Entonces ahora soy el malo por preocuparme por ti. Todo lo que hago, lo hago por amor, y tú me atacas. Si no me necesitas, decímelo y me voy. Y tú te rompes por dentro, porque no quieres hacerle daño, porque todavía crees que es amor, porque nadie te enseñó a distinguir el control disfrazado de cuidado. Hay una trampa emocional aún más profunda, la imagen pública del manipulador silencioso. Él es encantador, respetuoso, educado, un hombre que te trata como nadie, y entonces cuando dudas de él, también dudas de ti. ¿Cómo puedes decir que algo anda mal si todos lo adoran? ¿Cómo puedes explicar que te sientes apagada, disminuida, encerrada, si él nunca te ha gritado? Te aíslas, te callas, y eso es exactamente lo que él necesita para que el control funcione. Tu silencio. Carl Jung lo llamó la sombra proyectada, una parte del inconsciente que toma forma en el otro. Y en muchos casos, el narcisista silencioso proyecta en ti la parte que él no quiere ver en sí mismo, su vulnerabilidad, su miedo al abandono, su falta de control interno. Y entonces se apega, pero no por amor, se apega porque necesita regular su ansiedad, dominando a quien tiene cerca. No es ternura, es dependencia emocional disfrazada de guía. Tal vez estás recordando momentos exactos ahora.
aquella vez que te pidió que le contaras todo lo que hiciste en el día para sentirse más cerca, aquella vez que se ofendió porque tomaste una decisión sin consultarlo, aquella vez que minimizó tus logros y los convirtió en amenaza para la relación, aquella vez que te hizo sentir egoísta por poner límites, aquella vez que dijo, ya no te reconozco, justo cuando empezaste a recuperar tu voz, y ahí lo ves claro, nunca te quiso libre, te quiso manejable, y cuando dejaste de serlo empezó a retirarse, no como quien sufre, sino como quien castiga. Hay una frase que puede cambiar todo, el control no siempre grita, a veces susurra, y tú lo viviste en esas decisiones que tomabas para evitar conflictos, en esa ropa que dejaste de usar, en esas amigas que dejaste de llamar, en esa forma de hablar que moderaste, en esa voz interna que callaste. Todo por evitar incomodar a alguien que decía amarte. Pero amar no es incomodarse por quien eres. Amar no es pedirte que reduzcas tu luz. Amar no es preocuparse solo cuando tomas decisiones autónomas. El verdadero amor no busca administrarte, te expande. Thomas Erickson enseñó que el verdadero peligro de los vínculos tóxicos no está en el conflicto, sino en la normalización del sacrificio emocional. Y cuando esa normalización viene disfrazada de buenas intenciones, se vuelve aún más peligrosa, porque mientras tú te preguntas si estás exagerando, él afina su control. Mientras tú dudas de tus emociones, él gana autoridad emocional sobre tu vida y al final ya no decides, solo obedeces, no porque te lo imponga, sino porque aprendiste a hacerlo para evitar problemas. Y eso no es amor, es condicionamiento, es dependencia emocional camuflada, es daño silencioso. Dicen que el amor es paciencia, que es cuidado, que es pensar en el otro. Y sí, pero hay una línea invisible que separa el cuidado del control, y esa línea muchas veces se cruza con una sonrisa, con un hazlo por mí, con un solo me preocupo, con un no te vayas a molestar, pero... Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir para evitar tensiones, para no molestar, para mantener la paz. Pero ¿paz para quién? Porque tú no estabas en paz, estabas confundida, inquieta, exhausta. Cuidabas sus emociones como si fueran responsabilidad tuya. Mediabas tu tono, tus gestos, tus tiempos, no por respeto, sino por miedo a sus cambios sutiles, a su frialdad repentina, a sus gestos ambiguos, a ese silencio que no era ausencia, era castigo. Porque el control disfrazado nunca se va del todo, solo se esconde y aparece cuando te atreves a volver a ser tú. ¿Recuerdas esa etapa en la que empezaste a recuperar tu voz? Empezaste a decir no sin explicaciones, empezaste a priorizarte, a vestir como querías, a salir con quien te hacía bien, a decir lo que pensabas, incluso cuando no era cómodo. Y entonces, ¿qué pasó? Él ya no fue el mismo, se volvió más seco, más distante, más sarcástico. Ya no te abrazaba igual, ya no te escribía con dulzura, ya no preguntaba cómo estabas, o peor, lo hacía pero de forma técnica, fría, controlada, como si te estuviera evaluando, como si ya no fueras útil para su molde. Porque el amor condicionado funciona así, mientras encajas, todo fluye. Pero cuando brillas por fuera del molde, se apaga la conexión, y tú empiezas a creer que la culpa es tuya, que quizás te volviste demasiado, que cambiaste, que exigís mucho, pero no, lo que cambió fue que dejaste de ser manipulable. Carl Jung lo explicó con precisión. Aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y ese destino en muchas relaciones es repetir el ciclo, elegir vínculos donde el control está maquillado de cuidado. Porque si creciste en entornos donde tu libertad emocional fue limitada, donde se te premió por ser obediente, por no cuestionar, por ceder, es probable que confundas sumisión con amor. Y ahí es donde te vuelves vulnerable al tipo exacto de relación que más daño te hará. No porque seas débil, sino porque fuiste entrenada para ser funcional al otro, para interpretar sus silencios, para evitar conflictos, para leer gestos y anticiparte, para ser comprensiva aunque te doliera. Y eso es lo que el controlador busca. Una persona con empatía excesiva, con capacidad de autoculparse, con miedo a decepcionar,
con una historia sin espacio para decir no, pero hoy estás despertando, y cuando despiertas todo arde. Arde darte cuenta de que no te protegía, te vigilaba, que no te apoyaba, te monitoreaba, que no te calmaba, te anulaba, y lo hacía sin levantar la voz, sin insultos, sin golpes, solo con preguntas, con silencios, con consejos, con argumentos que te hacían sentir exagerada cada vez que te dolías. Estás muy sensible, todo te lo tomas personal, solo te dije mi opinión, me haces sentir que todo lo hago mal, y tú terminabas consolándolo a él, aunque tú eras la que sangraba por dentro. Thomas Erickson define este tipo de dinámica como inversión emocional silenciosa, una forma de abuso donde quien ejerce el control logra posicionarse como víctima, y tú, que apenas empiezas a respirar, te conviertes en la agresora, por tener voz, por decir no, por poner límites. Pero aquí hay una verdad que debes recordar: el amor no duele cuando es libre, duele cuando viene con facturas emocionales. Una seguidora escribió una frase que nunca olvidamos: me sentía más libre sola que acompañada de alguien que decía amarme. Y esa frase es la radiografía de este tipo de relación, porque no te sentías amada, te sentías vigilada, no te sentías vista, te sentías escaneada, no te sentías acompañada, te sentías medida, todo lo que hacías era evaluado, todo lo que pensabas era debatido, todo lo que sentías era puesto en duda. Y eso agota, eso enferma, eso borra tu identidad poco a poco, hasta que un día ya no te reconoces en el espejo. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que él sigue diciendo que todo lo hizo por ti. Ese es el mecanismo perfecto del controlador emocional: culparte mientras se lava las manos, silenciarte mientras dice que te escucha, despersonalizarte mientras dice que te ama. Porque el control no se justifica solo con fuerza, también se justifica con intenciones, y nadie cuestiona a alguien que solo quería ayudar. Pero tú ya lo entendiste que el amor que te reduce no es amor, que el cuidado que te apaga no es cuidado, que el hombre que no respeta tu autonomía no te protege, te absorbe. Y ahora que lo ves, tienes una elección: seguir justificando lo injustificable o empezar a reconstruirte desde la verdad. Y esa verdad puede doler, pero nunca será tan dolorosa como vivir una vida disfrazada de amor, que en realidad es una celda emocional. ¿Y sabes qué es lo más confuso de todo esto? Que incluso ahora, después de haberlo vivido, todavía dudas, todavía te preguntas si estás exagerando. Todavía hay una voz dentro de ti que dice: pero él no fue tan malo. Pero había momentos bonitos, pero nadie es perfecto, y esa voz no es tuya. Esa voz es el residuo del entrenamiento emocional que sufriste. Esa voz fue instalada poco a poco cada vez que cediste por amor, cada vez que silenciaste tus sospechas, cada vez que racionalizaste el maltrato porque venía envuelto en preocupación. Thomas Erickson lo llama desviación afectiva inconsciente, cuando el cerebro aprende a asociar el control con afecto, la vigilancia con interés, la limitación con amor, y una vez que eso se instala, el cuerpo responde con culpa cada vez que intenta liberarse. Es por eso que te cuesta tanto alejarte, no porque estés confundida, sino porque fuiste programada para priorizar la conexión, aunque esa conexión te destruya. El controlador emocional no necesita cadenas. Te programa para que tú misma las sostengas, y lo más perverso, te hace agradecerle por ello. Tú no decías me está controlando, decías se preocupa mucho por mí. No decías me está vigilando, decías quiere lo mejor para mí. No decías me estoy apagando, decías estamos construyendo algo juntos. Pero ese juntos siempre significaba a su manera, sus tiempos, sus ideas, su modelo de amor, y tú simplemente te adaptabas, porque amabas, porque querías hacerlo funcionar, porque no sabías que podías amar sin dejar de ser tú, y entonces empezaste a despertarte de a poco. Primero, algo no te cerraba, después, algo te incomodaba, más tarde, te empezaste a enojar contigo misma por permitir tanto, y ahí comenzó el verdadero caos, no afuera, dentro, porque romper el ciclo no se trata de salir de una relación, se trata de reconstruir la identidad que perdiste dentro de ella. Y eso, querida, es más difícil que decir adiós. Es preguntarte,
¿Quién soy sin su aprobación? ¿Quién soy cuando ya no me vigilan? ¿Quién soy cuando nadie opina sobre cada decisión que tomo? Y al principio hay vértigo, porque durante mucho tiempo tomaste decisiones en función de su comodidad, y ahora tienes que aprender a decidir por ti, no por rebeldía, no por revancha, sino por salud emocional. Thomas Erickson dijo: no hay mayor acto de poder interior que hacerte cargo de ti misma después de años de ceder por miedo a perder el amor. Y eso es lo que estás haciendo ahora, volviendo a conectar con tu intuición, con tus deseos, con tu espacio interno, y en ese proceso la sombra aparece, la sombra del quizás exageré, la sombra del pero tenía razón en algunas cosas, la sombra del ¿y si soy yo la difícil? Pero Jung nos enseñó que las sombras no son señales de retroceso, son puertas, puertas a partes de ti que fuiste obligada a esconder, a callar, a etiquetar como demasiado. Tu intensidad, tu sensibilidad, tu necesidad de libertad emocional no eran defectos, eran partes tuyas que el controlador necesitaba minimizar para mantener su dominio, y hoy esas partes están volviendo a hablar y te están diciendo: no era amor, era administración emocional, no era protección, era reducción progresiva, no era un vínculo, era una estrategia relacional donde tú debías adaptarte o ser castigada con distancia. Y aquí es donde muchas mujeres se quiebran, porque entender esto no significa solo llorar, significa enojarse, y el enojo es el lenguaje emocional de los límites, de los basta, de los ya no más, pero nos enseñaron que estar enojadas es ser conflictivas, que levantar la voz es ser exageradas, que exigir claridad es ser intensas. Y así seguimos confundiendo silencio con madurez, sumisión con amor, duda con lealtad. Pero tú ya no estás ahí. Este es tu momento de retorno, el regreso a tu voz, a tu discernimiento, a tu capacidad de mirar con claridad y decir: me hizo sentir culpable por pensar, me apagó con preguntas que parecían cuidado, me entrenó para pedir permiso incluso para sentir. Y eso no es amor, es programación, es sometimiento elegante, es abuso psicológico con perfume y tono bajo. Thomas Erickson enseñó que los vínculos más destructivos no son los que nos hacen llorar fuerte, son los que nos enseñan a sonreír mientras nos estamos desmoronando. Y tú ya no vas a sonreír para calmar a nadie, ya no vas a ceder para no incomodar, ya no vas a justificar lo injustificable porque esta es tu vida, y si amar significa borrarte, entonces no es amor, es desaparición emocional. Cuando una mujer comienza a despertar, lo primero que nota no es la falta de amor, es la falta de espacio, espacio para equivocarse, espacio para dudar, espacio para decir: esto no me hace bien, sin ser atacada emocionalmente por eso, y ahí te das cuenta de que el amor que viviste era amor condicionado, un amor que solo funcionaba cuando no incomodabas, cuando no cuestionabas, cuando no ponías límites, porque cada vez que lo hiciste, él se apagó, no se enojó abiertamente. No, se volvió frío, se volvió ausente, se volvió ambiguo, y tú, desesperada por no romper el vínculo, empezaste a retroceder, empezaste a callarte otra vez, a suavizar tus verdades, a sonreír incluso cuando llorabas por dentro, no por debilidad, por miedo, miedo a perderlo, miedo a quedarte sola, miedo a que tenga razón y tú estés siendo demasiado. Thomas Erickson explica que las víctimas de control emocional silencioso no se dan cuenta de que están en una jaula porque la jaula está hecha de frases amorosas. Solo quiero lo mejor para ti, me duele verte sufrir, es por tu bien, es que yo te amo más de lo que tú entiendes, pero el amor que necesita ser explicado constantemente no es amor, es manipulación emocional con envoltorio romántico, es estrategia afectiva, y mientras tú analizas cada palabra, cada gesto, cada distancia, él sigue ganando terreno, porque su mayor arma es tu duda, tu miedo a lastimarlo, tu necesidad de comprensión, y en esa dinámica, la única que se lastima, se apaga y se anula, eres tú. A veces el daño no se mide en gritos, se mide en la cantidad de veces que pediste perdón por tener emociones, por necesitar espacio, por querer conversar, por hacer preguntas incómodas, por simplemente sentir,
Y él con tono calmo te decía, siempre estás dramatizando, otra vez con lo mismo, no se puede hablar contigo, yo solo quise ayudarte y ahora soy el malo. Y tú te tragabas la culpa, no por ignorancia, sino porque te entrenaron a pensar que cuestionar a quien te cuida es ser desagradecida. Pero el verdadero amor no te exige rendición emocional para existir, no te mide, no te evalúa, no te silencia, te abraza incluso cuando estás incómoda, te sostiene incluso cuando estás intensa, te escucha incluso cuando no entiende, y sobre todo te respeta cuando dices no. Si nunca pudiste decir no sin consecuencias, entonces eso nunca fue amor, fue control con guantes de seda. Tal vez ahora comprendes por qué te sentías tan sola, incluso acompañada, porque no era presencia, era vigilancia, no era cuidado, era corrección constante, no era ternura, era expectativa encubierta, y eso te rompió de formas que ni tú sabías nombrar. Porque el dolor que no sangra no es menos dolor, porque el control que no grita no es menos abuso, porque la jaula emocional construida con frases dulces sigue siendo una jaula. Carl Jung decía que la libertad comienza cuando dejamos de actuar un papel para cumplir las expectativas de otros. Y tú has actuado por años, sonreíste cuando querías gritar, cediste cuando querías correr. Disculpaste cuando sabías que no estabas equivocada. Todo por mantener una idea de amor que te enseñaron, pero que jamás te nutrió. Y ahora que empiezas a romper esa máscara, te sientes vacía, te sientes rota. Te preguntas, ¿quién soy sin este vínculo? ¿Quién soy sin este tipo de amor que me consume, pero al menos me hacía sentir acompañada? La respuesta es dolorosa, pero también es liberadora. Eres tú, en tu forma más pura, sin filtros, sin moldes, sin necesidad de justificar tu existencia para ser amada. Y aquí viene lo más hermoso de este proceso: cuando recuperas tu voz, recuperas tu poder. Cuando te das permiso para sentir, recuperas tu humanidad. Cuando eliges el silencio de la soledad, en lugar del ruido del control, recuperas tu alma. Y esa alma, herida pero despierta, empezará a guiarte hacia vínculos reales, no perfectos, pero auténticos, donde no tendrás que justificar lo que sientes, donde no serás medida, donde no se te pedirá que desaparezcas para encajar. Pero para llegar ahí, primero hay que llorar lo que no te dejaron llorar, nombrar lo que no te dejaron nombrar, soltar lo que no te dejaron soltar. Y en ese proceso, dolerá, porque liberar un amor tóxico también es liberar la versión de ti que lo sostenía. Y esa versión también te dio refugio por un tiempo, pero ya no más, porque ahora sabes, ahora ves, ahora eliges, y eso es amor. Amor por ti. Hay un momento en todo proceso de despertar donde el llanto se detiene, no porque el dolor se haya ido, sino porque finalmente se ha comprendido. Comprendiste que no era amor, comprendiste que ese cuidado tenía condiciones, comprendiste que la preocupación que tanto admirabas tenía precio, y ese precio era tu autonomía, tu identidad, tu voz, y ahora estás aquí, recogiendo los pedazos, no solo de una relación, sino de ti misma, porque él no solo te quitó afecto, te quitó certeza, te hizo dudar de tu instinto, de tu memoria, de tu realidad. Ese es el legado más doloroso del controlador emocional, la distorsión. No fue el silencio lo que más dolió, fue la confusión, no fue la distancia, fue el gaslighting emocional constante. Eso no fue así, estás exagerando, yo solo quería ayudarte, siempre haces drama. Y tú, con el alma hecha nudos, tratabas de recordar si habías dicho algo mal, si habías sido injusta, si quizás de verdad todo era tu culpa. Pero no, no era tu culpa. Era su sistema, un sistema diseñado para desestabilizarte mientras él lucía como un hombre bueno, educado, presente, razonable, pero la razón sin empatía es manipulación camuflada. Thomas Erickson lo explicó. El abusador emocional no quiere destruirte directamente, quiere que seas tú quien se destruya tratando de complacerlo. Y eso hiciste por años, intentaste no enojarte, intentaste explicarte mejor. Intentaste justificar cada emoción para que él no se alejara, pero lo hizo igual, porque el problema nunca fue tu intensidad,
El problema fue que, al sentir, dejabas de ser dócil, y él no sabía cómo lidiar con una mujer que no necesitara su guía, porque su amor no era amor, era necesidad de control. Y ahora por primera vez estás empezando a amar de verdad, no a otro, a ti, a esa parte tuya que lloró en silencio, a esa voz que gritaba en tu interior y que tú misma callabas para no ser una carga, a esa versión de ti que aguantó lo inaguantable por miedo a estar sola. Y sí, puede que estés sola ahora, pero estás contigo, y eso ya no es soledad, es recuperación. Estás reencontrándote con tu dignidad, con tu claridad, con tu energía vital, y esa energía va a incomodar a muchos, sobre todo a quienes se beneficiaban de tu agotamiento emocional. No esperes que él lo entienda, no esperes que te pida perdón, no esperes que reconozca lo que te hizo. Los controladores emocionales rara vez aceptan sus patrones, porque su ego se sostiene sobre la imagen de yo solo quise ayudarte. Y si esa imagen se rompe, se enfrentan al vacío que durante años ocultaron proyectándolo en ti. No es tu trabajo arreglar eso, tu trabajo es volver a ti, a tu fuego, a tu centro, a tu intuición que siempre estuvo ahí, aunque te enseñaron a desconfiar de ella. Y aquí viene la parte más hermosa de todo este proceso. Vas a volver a amar, pero nunca más desde el sacrificio, nunca más desde la autocensura, nunca más desde el miedo a incomodar. Amarás desde la elección, desde la claridad, desde la verdad. Y quien se quede será alguien que no necesite controlarte para sentirse en paz, alguien que no se asuste de tus preguntas, alguien que no lea tu libertad como amenaza. Y si no llega pronto, no importa, porque ya aprendiste a elegirte primero, y esa elección ya es un acto de amor. Thomas Erickson escribió: a veces la mayor muestra de amor que puedes dar es irte. Y tú, que te fuiste aun cuando te dolía, tú que rompiste la rutina tóxica, tú que abriste los ojos y soltaste la culpa, no solo estás sanando, estás inspirando, porque toda mujer que se levanta de un amor que la encogía, le abre el camino a otras que aún no se atreven. Y eso también es amor, amor colectivo, amor valiente, amor verdadero.